Elegimos, obviamente, esto que está haciendo tanto ruido y tanta repercusión, porque el fútbol es pasión de multitudes, así sí que si pasa algo relacionado con el fútbol, se entera todo el mundo, y eso lo dicen las encuestas de esta semana, que prácticamente el 90% de los argentinos o de los ciudadanos de este país se enteraron de lo que está ocurriendo con la AFA, con el Chiquitapia, con toda la gente que lo rodea, pero la realidad es que esto es ni más ni menos que un esquema de corrupción que se está dando desde hace mucho tiempo en la Argentina y que ahora es como que toma cuerpo, ¿no? O sea, toma cuerpo ver las propiedades y los autos y los caballos y la cantidad de plata que lavaban y la gente que está involucrada. Porque esto no es el fútbol, esto es el fútbol, es la política, y es el empresario también. O sea, es una mezcla impresionante de cosas que nos pasan a los argentinos y que es la respuesta a por qué estamos como estamos o por qué estamos donde estamos, porque esto ocurrió y nosotros estuvimos mirando cómo, no sé, cómo ganaba la selección argentina, qué sé yo, la verdad es que no estoy en contra de festejar, pero han pasado muchas cosas realmente. Y van a seguir pasando. Los cambios que está propiciando el gobierno de Milei no son moco de pavo. Los cambios son realmente muy, pero muy fuertes, muy grandes. Yo no sé cómo va a terminar todo, realmente. No puedo imaginarme si llega a tener éxito con todas las reformas que está proponiendo, si nosotros vamos a estar mejor o no. Suponemos que debería ser así, pero no hay garantía de esto, porque todavía hay actores que no están de acuerdo. Y si acá no está de acuerdo, si no hay un consenso político, lo que se hace hoy se deshace mañana, y esto es lo que ocurre normalmente, ¿no? Yo quiero enfocarme un poquitito en lo que está ahora se está debatiendo para que salga antes de fin de año, por lo menos la media sanción de la reforma laboral. Y la verdad es que son 306 páginas que hay que leer con muchas ganas realmente, porque no hay nada donde no hayan metido mano. Realmente está todo estudiado, o sea, hasta lo más mínimo que ustedes se pueden imaginar que tenga que ver con el trabajo de cualquiera de nosotros está dentro de la cantidad, creo que son casi 200 artículos. Y me puse a pensar porque uno escucha, ¿no? A los opinólogos de turno, que todos trataron de hacer la reforma laboral, pero que esta vez parece que este gobierno lo va a lograr. Y fíjense ustedes qué cosa, que hace 50 años, este año se cumplieron en septiembre, bajo la presidencia de María Estela Martínez de Perón, en el año 74, se sancionaba la ley 20.744, que es la ley de contrato de trabajo de la Argentina, y que establecía un marco legal para las relaciones laborales. ¿Y qué habla? Habla exactamente de todo lo que ahora quieren reformar. Los derechos de los trabajadores, del empleador, de las vacaciones, de los sueldos, de los despidos, indemnizaciones, todo eso ya hablaba la ley de contrato de trabajo, por supuesto que con otro enfoque, ¿no? Ahora se trata dicen de modernizarlo, por supuesto que hay que modernizarlo. Ya se modernizó inclusive, modificándose algunos artículos hace poco tiempo, porque obviamente el trabajo, la tecnología hace que tenga que cambiar el tipo de trabajo. Pero estos puntos claves que tenía la ley de contrato de trabajo de la Argentina y que por supuesto la bandera la llevaban los sindicatos, ¿no? Obviamente, porque era así. Si estamos hablando de Perón, estamos hablando de una ley de contrato de trabajo que beneficiaba al trabajador contra el capital, qué sé yo, si cantamos la marchita salimos con eso, ¿no? Pero la realidad es que todo esto funcionó de alguna manera, con algunos cambios, con defectos. Obviamente que no voy a decir que es una maravilla, pero son derechos de los trabajadores que movían al mundo desde hacía muchísimo tiempo y se logra esta especie de equilibrio del que trabaja y que no sea ni discriminado ni abusado con la carga horaria, que no sea, bueno, una cantidad de cosas que son importantes. En la Argentina, hecha la ley, hecha la trampa. Siempre ocurre lo mismo, con lo cual muchos de los temas de la ley de contrato de trabajo se
qué sé yo, se fueron al demonio porque era que te despedían, te pagaban lo que tenían que pagar según la ley, y después venía el juicio atrás. Siempre todos lo hemos conocido, de algún conocido, de nosotros mismos, siempre hay un juicio para hacer y de ahí que ahora se trate de acotar de alguna manera esto de la industria del juicio cada vez que hay un tema laboral. No hay que ir muy lejos. Hay personas que tienen, o sea, acá si vos tomás a alguien que te venga a limpiar la vereda una vez por semana en tu edificio, y el temor, ¿cuál es? Que después de determinado tiempo te hagan un juicio y vos pierdas el edificio directamente, ¿no? Esto ha ocurrido en la Argentina. Entonces, es un abuso realmente. Pero la realidad es que este conglomerado de derechos y obligaciones de los trabajadores y de los empleadores también, dice el gobierno que busca a ver, propiciar que las empresas, que las pymes, que las industrias eh, den más trabajo. En la Argentina hay 6 millones de personas que pagan, o sea, que están en blanco. El resto trabaja, no sabemos de qué. Están todos en negro, es una locura, porque así nadie se va a jubilar, y además de la respuesta, ¿no? De lo que son las jubilaciones actualmente. 6 millones. Es una minoría absoluta para cualquier, no sé, iniciativa política que uno pueda tener. Por eso la semana que viene, que hay una movilización, y movilizar se van a movilizar, paro difícilmente lo hagan, ¿no? Pero la realidad es que este contrato sancionado o en realidad la empezó a hacer Juan Domingo Perón en la tercera presidencia y terminó sancionada bajo la presidencia de Isabelita. Los militares después le metieron mano, por supuesto, y sacaron alguna de los artículos, como por ejemplo el derecho de huelga, bueno, ya sabemos, ¿no? Lo que ocurrió, pero la realidad es que este contrato de trabajo es el que ahora va a ser modificado íntegramente. Y esto me parece muy importante decirlo, porque cada una de las cosas que están en este viejo y que seguramente fuera de época contrato de trabajo o ley de contrato de trabajo, tiene que ser modificada. Ahora, la pregunta es, ¿esta ley realmente propicia un ambiente para generar nuevos puestos de trabajo? ¿Alcanza solamente con que tenga media sanción y se defina el año que viene en la Cámara de Diputados? ¿Alcanza con eso? O sea, ya está. O sea, ya está todo arreglado. O sea, arreglamos el contrato de trabajo. Siempre empezamos con los trabajadores, no lo empezamos con el Código Penal, por ejemplo. Empezamos con esto y después vendrá lo que tendrá que venir. La pregunta que uno se hace es, al texto original, repito, son 196 artículos y 306 páginas de proyecto. Saracho ya se fue, creo, el 10 de diciembre, así que no va a tener que leer tanto. Yo me pregunto si lo van a leer los otros, ¿no? O sea, ¿en manos de quién están las modificaciones que deberían tener estos que el gobierno manda? Porque hay modificaciones para hacer, seguro. Y yo digo, ¿la respuesta cuál es? ¿Los senadores que están dispuestos a levantar la mano a cambio de algo? ¿Estos van a defender un proyecto que realmente sea viable, que sirva? ¿O van a ser los diputados truchos que hay ahora en la Cámara Baja? Algunos ignorantes de la Constitución y los hemos visto cuando juraban. La verdad es que es difícil. Y perdón, cuando Sturzenegger dice que todo va a ser de común acuerdo entre el empleador y el empleado, ¿realmente ustedes creen que tiene más poder o tienen igual poder el empleador y el empleado? O cuando te digan que te tomes las vacaciones un poco más, más adelante, ¿le vas a decir que no a tu empleador? ¿De verdad piensan que esto va a ocurrir? Yo la verdad es que no lo veo, porque en la Argentina no hay consenso de nada, y mucho menos de que vos te pongas de acuerdo en una fábrica inmensa donde ni te conocen la cara los dueños, ¿no? Entonces uno dice, bueno, la verdad es que estamos acorralados, ¿no? Estamos acorralados por empresarios que pagan coimas, que algunos que se disfrazan de empresarios para lavar plata, lo estamos viendo acá con el Afagate, por sindicalistas que no defienden a nadie, y se mantienen in eternum en puestos para enriquecerse. O no vamos a hablar de esto, o no vamos a hablar de los autitos de los sindicalistas. ¿No vamos a hablar de esto? Y no, ¿saben por qué? Porque en este momento con sombras del gobierno, y cuando digo sombras digo personas que son sombras del gobierno, están arreglando con los popes de la CGT, que son los mismos de antes, los que ustedes ven ahora son, no sé qué son, títeres, ¿no?
pero son los mismos los que están manejando los piolines, se quieren asegurar la caja. La caja de los sindicatos no se toca. Y eso es lo que están arreglando con el gobierno para, bueno, hacer una movilización, vamos, vayan al Congreso la pasada de mayo un par de horas y después hagan, no sé, una protesta en la puerta de algún lado y después seguimos para adelante porque esto va a salir. Dentro de las cosas extrañas que uno ve en el proyecto, y cuando digo que no sé quiénes nos van a defender, yo digo, y bueno, será la justicia de última, ¿no? Pero ¿saben qué? El proyecto también estableció límites a la va a ser discrecional que los tribunales puedan intervenir. Y además están hablando de una disolución de la Justicia Nacional de Trabajo. De esto también se habla, porque además vienen más reformas. Viene la tributaria, la penal, hasta algunos comentan que ya hay un proyecto o un borrador para reformar la Constitución Nacional. O sea que acá no estamos hablando de nada. No alcanza con que nos muestren los autitos de Tapia o del socio de Tapia, o que nos muestren qué linda que era la Quinta de Pilar o el Hotel de Santiago del Estero. Eso es una aberración de la corrupción que vivimos todo el tiempo y que sale a la luz, y esperemos que sea para terminar con la corrupción, porque si no, no sirve para nada, ninguna reforma de la que hagan, ni la corrupción ni las reformas de nada, porque este país está absolutamente envenenado. O sea, esto es lo que estamos viendo, que no se salva a nadie. Están todos juntitos, son todos amigos. Y nosotros seguimos esperando, ¿no? Que algo cambie. Yo quiero recordar que hubo alguien que también quiso cambiar de plano todo. Todo porque estaba mal como estaba funcionando. La gente se quejaba de la corrupción y se quejaba de que no le gustaba el sistema social en el que vivía. Y ocurrió en 1985 en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y estoy hablando de la perestroika. Estoy hablando de esto que Mikhail Gorbachev em, empezó a pensar como un cambio total de todo lo que estaba ocurriendo en esa Rusia, que estaba corrupta y además tenía una economía que estaba absolutamente caída. Entonces él quiere, o mejor dicho, implementa las políticas de Glasnost, transparencia social y política, y la perestroika, que era la reestructuración económica. Nosotros la conocemos como perestroika, así de una, ¿no? Y cuando la anuncia y la lleva a cabo, lo que buscaba era descentralizar la economía, por ejemplo, empezó a privatizar la economía bajo el control de gobiernos de las regiones, de las provincias de lo que es Rusia hoy, y también permitir la participación política del multipartidismo, porque, bueno, esa Rusia comunista que existía se abría, ¿no? Y terminó con la Guerra Fría, que fue lo más importante que se le reconoce a Gorbachev. Eh, el tema es que los ideólogos de la perestroika respondían a una parte de la población que no buscaban cambiar el modelo político, sino que querían limpiarlo de la corrupción que veían y querían introducir libertades democráticas que no tenían. Entonces, cuando cambia todo de la manera absolutamente fuerte, de la forma en que lo hace Gorbachev, pasaron 40 años, eh, cambia radicalmente todo en Rusia o en la Unión Soviética. Y no sé si terminó bien. Miremos cómo está ahora, ¿no? O sea, quizás sea una potencia, pero las libertades políticas no se ven, ¿no? Con Putin, me parece. Dijo Gorbachev, a veces es difícil de aceptar, de reconocer los propios errores, pero hay que hacerlo. Fui culpable de exceso de confianza y arrogancia y fui castigado por eso. Esto fue una de las últimas cosas que Gorbachev, antes de morir, dijo, porque él tuvo un golpe de Estado y lo sacaron del gobierno, ¿no? O sea, que en algo se equivocó. Yo digo, no digo que tenemos una perestroika por delante en la Argentina, no, no voy a ser tan exagerada, pero lo que digo es que hay que tener cuidado cuando uno busca cambios tan dramáticos, cuando el proceso que busca ese cambio no está en un lugar o en un país o en una sociedad que no está preparada para cambios tan, pero tan profundos. Nada más, Pablo.